Buenos días. Bueno, el cuarto y último video acerca de Platón. No quiero mirar más para arriba, lo que pasa es que tengo otra pantalla ahí arriba y parezco Stevie Wonder. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una recapitulación de lo ya visto. Volví a ver el video que grabé ayer a la noche y hay muchas vacilaciones, muchas reiteraciones, así que, bueno, trataré de depurar esas impurezas, esas inexactitudes, esas reiteraciones. Por eso lo primero que voy a hacer, cuando empecemos con el PowerPoint, es hacer una recopilación sobre todo de los dos caminos que conducen a la doctrina de las ideas. Bueno, vamos entonces a nuestra ayuda. Acá va, ¿no? Ponemos ahí. Y aquí llegamos a donde concluimos ayer. Bueno, comencemos entonces con nuestra recapitulación. Para hacer inteligible, comprensible la doctrina de las ideas, nos basamos en dos testimonios, en dos caminos. A uno lo llamamos el camino socrático, que lo asociamos con la compañía, con la amistad, con la relación de maestro-discípulo que Platón tuvo durante 7 años o más con Sócrates. Lo llamábamos también el camino existencial. ¿Qué es lo que de esa relación con Sócrates podemos extraer, inferir acerca de ese camino? Es que en ese tiempo Platón nunca vio que Sócrates se desdijera, que había una continuidad entre su pensamiento y su acción. Llamamos a esa continuidad integridad. Ahora, de esa integridad inferimos, extraemos una posibilidad de hacer comprensible la doctrina de las ideas. ¿Por qué? Porque el hecho mismo de que un individuo no se contradiga, de que viva siempre de un modo íntegro, ¿no? Que siempre respondiese de un modo lúcido a las solicitudes del mundo, lo lleva a Platón a hacer el siguiente, suponemos, ¿no? El siguiente razonamiento. Si, como todos sabemos, la experiencia que cada uno vive está compuesta de asuntos, cuestiones que se dan fragmentariamente. Cuando digo fragmentariamente, digo, nunca nosotros captamos algo de la experiencia como una totalidad. Y dijimos también que el camino de esas experiencias, de esas vivencias, tienen un destino. Ese destino serían nuestras convicciones, nuestras maneras de pensar. Y esas maneras de pensar, esos hábitos, producen, como decíamos recién, convicciones. Y las convicciones son el punto de referencia para las acciones. Esto es, como en algún momento también dijimos, no creamos, no deberíamos creer que nosotros caminamos sobre el piso. En realidad nosotros nos deslizamos, caminamos por sobre nuestras convicciones. Ahora bien, si el origen de esas convicciones es algo fragmentario, algo casual, algo contingente, ¿cómo es posible que en ese hombre, Sócrates, su respuesta vital sea siempre íntegra? ¿Qué es lo que habría de haber en el espíritu de Sócrates que podría, a partir de esas formas ocasionales, circunstanciales, contingentes, fragmentarias que son el contenido vital de la vida de cada uno,
resolverse, continuarse en una conducta íntegra. Lo más natural sería pensar, como de alguna manera piensan los sofistas, que dado que el hombre es la medida de todas las cosas, con esto quiero decir, el hombre es quien, estando sujeto a las circunstancias, no puede de ninguna manera elevarse por encima de ellas, y la continuidad de esa forma de adquirir experiencia, de establecer convicciones, tiene que ser de la misma naturaleza que su origen. Bien, contra esa posibilidad sustentada por la práctica sofística, Sócrates lo que replica es con una conducta íntegra. Entonces, Platón dice, piensa, suponemos que piensa. Bien, debe haber algo en Sócrates que puede hacer con esos datos, con esas experiencias fragmentarias, algo íntegro. Bien. Eso íntegro no puede venir de lo fragmentario. Así con nuestros ejemplos de la ventana, tanto redonda como rectangular, de la misma manera en la experiencia vivida debería haber, por lo menos en el caso de Sócrates, y por extensión a todo lo humano, la posibilidad de transformar a partir de un determinado punto de referencia absoluto, eso contingente en algo necesario. Llamaríamos entonces, llamamos a ese camino el camino socrático. Platón es un joven atento, recuerden que él destruye toda su obra poética cuando lo conoce a Sócrates, como diciendo, quizás es mejor que esta capacidad que me ha sido otorgada, hablo de su extraordinario genio literario, en lugar de aplicarlo a la gloria, a la fama, a la riqueza, ¿no?, a lo que podría decir una carrera exitosa, prefirió, y esta es una visión ética de Platón, entregar esa capacidad, esos dones o esas dotes a algo que considera superior. En este caso es la ciudad, es Atenas. O sea, el destino de la obra platónica es una suerte de terapéutica para la ciudad, ¿no? Eso es la república. Bien, ese es un primer camino. El otro, que llamamos el camino matemático, el camino pitagórico, el camino epistemológico, lo podemos, digamos, plantear como con una pregunta. Si nos disponemos en una concepción estratégica, esto es, tenemos delante un enemigo. Ese enemigo es la sofística. Y de la sofística, sobre todo, su escepticismo y su relativismo. ¿Cuál sería la mejor estrategia para oponer a esas posiciones? Y en principio, encontrar un orden de verdades que no pueda ser socavado, corroído por la práctica sofística. Y esas verdades las encuentra en el orden de lo matemático. Y aquí es donde entran en juego los pitagóricos. Se sabe que en el primer viaje que hace Platón, un largo viaje luego de la muerte de Sócrates, se encuentra con los restos, podemos decir, de la escuela pitagórica. Digo restos porque hubo una revuelta en la ciudad de Crotona que los pitagóricos gobernaban, que terminó con la muerte de muchos y la dispersión y la disolución de la escuela, que era algo así como una secta, y el modo de vivir dentro de digamos, de esa comunidad era algo monástico, ¿no? Porque había una serie de reglas de vida, o sea, no era solamente un lugar donde se estudiaba, sino un lugar donde lo que se pensaba es que si siguiésemos una serie de prescripciones, un cierto disciplinamiento, una cierta ascesis, nuestra alma dejaría este mundo y habría de elevarse como verticalmente y regresar al mundo de los dioses, ¿no? Todo eso es absorbido por Platón. Entonces, tenemos que en esta visión estratégica de lucha
contra el escepticismo y el relativismo sofístico, el arma fundamental que tiene Platón es la matemática. Y esa matemática él la toma, la absorbe y la conoce a partir de de los pitagóricos. Tengamos en cuenta que lo que llamamos matemática no es exactamente la cuestión de los números, la cuestión, o sea, no es la aritmética y la geometría solamente, ¿no? Sino que, y esta es la novedad platónica, que por encima de los números, por encima de las líneas o de las figuras geométricas, de sus demostraciones y formulaciones, existe un orden más alto. Ese orden más alto es el que nosotros afirmamos en clases pasadas diciendo que la diferencia entre los pitagóricos y el platonismo es que lo que hace Platón es el intento de extender el tipo de certeza de lo matemático a un orden más alto que es el orden de las ideas. Por eso puede decirse, como algunos piensan, que el orden de lo matemático es un entrenamiento. Es el modo que tiene el alma de entrenarse con entes que tienen el carácter de la inmutabilidad. Pero esos entes no son el fin de nuestro camino porque todavía en ellos persisten determinados rasgos de lo sensible, por ejemplo en la geometría. Entonces, puede decirse que el orden de lo matemático tiene un carácter pedagógico, y ese carácter pedagógico es la manera a través de la cual el alma se acostumbra, se familiariza con lo eterno. En la entrada de la Academia Platónica decía ageometretes eisito, no entren los que no saben geometría, ¿no? Como diciendo, es necesario para esta progresiva elevación del alma hacia lo que en realidad ella misma es el entrenamiento matemático. Pero no es esa la matemática como pensaban los pitagóricos, la forma más alta del conocimiento. De todas maneras, durante la vida de la academia, que como ya dijimos duró 900 años, más de 900 años, hubo determinados rebrotes pitagóricos. El pitagorismo es algo que aún hoy, como decíamos ayer con la frase de Galileo Galilei, está de algún modo presente. Voy a nombrar una novela, si tienen interés, de Hermann Hesse, que se llama El juego de los avalorios, donde justamente se habla de una ciudad ideal que se funda, la comunidad humana la funda en un futuro después de una guerra, es como la sobrevivencia de una guerra devastadora, y en esa ciudad quienes gobiernan son los jugadores de avalorios. Y el juego de avalorios es una combinación de música y matemática. Recuerden el video simpático que vimos ayer acerca de la relación de la matemática con la música. Cualquiera que sepa un poco de música sabe que hay una relación absolutamente rigurosa entre la formulación matemática y la música. Pero eso, como decimos, Platón intenta extenderlo a todo lo que hay. Y esa extensión se denomina doctrina de las ideas. La doctrina de las ideas sería como la plasmación en una doctrina, esto es, en una formulación teórica, que sería el resultado de esos dos caminos que hemos señalado. ¿Qué es la doctrina de las ideas? Es la, podemos llamarla convicción de la existencia de un orden que está más allá del orden del espacio temporal, del orden de la experiencia, y ese orden está constituido por una serie, podemos decir, de nociones llamadas ideas, que tienen las propiedades de la inmutabilidad, de la perfección, de la inteligibilidad y, por supuesto, de la posibilidad, y esto va del lado de la inteligibilidad,
de poder ser utilizadas, podemos decir, para obtener conocimientos verdaderos. El procedimiento que propone Platón para esa posibilidad de conocer, y ese conocer tiene la forma de un discurrir, podemos decirlo así, se llama dialéctica. Y la dialéctica tiene su origen en las discusiones. O sea, son la manera que podemos hacer nosotros, que podemos articular diferentes nociones a través de un hilo de sentido. Ese hilo de sentido es lo que va gobernando a la siguiente proposición. Y eso se demostró quizás un poco torpemente con nuestro ejemplo de la pesca con caña. Bueno, no es nuestro, sino de Platón en el Sofista. Existe un orden de verdades absolutas, increadas, eternas, inmutables, inteligibles. Y nuestro mundo, este en el que nosotros vivimos, es el resultado de una copia. Y esa copia es llevada a cabo por un ente o por un individuo, por un sujeto mitológico que Platón llama el demiurgo, que es algo así como un artesano. Un artesano tiene a la vista una idea y a partir de esa idea produce los objetos. Bueno, esa analogía llevémoslo al plano cósmico, tal como es escrito en el Timeo, que es otra obra de Platón, y digamos que ese ser intermedio, el demiurgo, crea el mundo teniendo a la vista las ideas y en una artesa es igual como se amasa algo, ¿no? Va produciendo el mundo. Y decíamos que Platón recurre a este mito porque las ideas no pueden crear al mundo, porque crear de alguna manera es una acción, y una acción significa un cambio, y un cambio significa o es el signo de una determinada imperfección. Si hay cambio es porque algo falta, y las ideas en sí mismas son perfectas, y por lo tanto no pueden cambiar. Aparte, y este es otro detalle, las ideas no tienen voluntad, no quieren esto o lo otro, no son sujetos. Como sí se verá en el cristianismo, o en el judeocristianismo, que Dios puede ser que tenga esas notas que son las ideas o la esencia de todas las cosas, pero es además un sujeto. Ni el dios de Aristóteles ni las ideas platónicas son dioses en el sentido de entes con voluntad. Bueno, entonces, lo que hace Platón para saltear esa incongruencia o esa incoherencia que devendría de hacer que las ideas fuesen las creadoras del mundo, entonces inventa este ser intermedio. El mundo creado es una copia y por lo tanto una forma degradada, porque cuando decimos tenemos el original y tenemos la copia. Además, las ideas son únicas, las copias múltiples. Hay una sola idea de justicia, pero en el mundo de aquí hay muchas posibilidades de ser justo. Uno puede ser justo como juez, puede ser justo como padre, puede ser justo como en un juicio, hay muchas maneras de la justicia. Pero la idea es única. Eso es lo que de alguna manera intentaba Sócrates con su discusión. Recuerden el Laques, por ejemplo, cuando proponían diferentes definiciones acerca de qué es el valor, y él decía, bueno, pero esta definición es inexacta. Más que inexacta, es incompleta porque no abarca todos los casos. ¿Sí? Si bien en Sócrates, en general, esas discusiones terminaban inconclusas, su pretensión era que a través de una búsqueda en nuestra interioridad pudiéramos descubrir esas nociones que abarcan todos los casos, ¿no? O sea, no es a partir de los ejemplos que nosotros podremos construir la idea de justicia, sino que a la inversa podemos descubrir en los actos justos la idea de justicia. La idea de justicia es previa a los actos justos. Bueno,
Y el modo que tenemos nosotros, los humanos, de vincularnos con las ideas, es que ellas, de un modo u otro, están presentes en nosotros. Para esta formulación, Platón también recurre a un mito que está en el libro 10 de la República, donde cuenta cómo las almas atraviesan un río, que es el río del leteo, el río del ocultamiento o el río del olvido. Las almas olvidan, pero olvidar no es anonadar, no es lo mismo. Y dado que el mundo sensible es una copia, cuando nosotros a través de los sentidos percibimos un ente cualesquiera, ese ente en tanto copia hace que haya en nosotros algo así como un movimiento, una conmoción. Esa conmoción tiene la forma análoga a un recuerdo. Pero lo recordado a través de la percepción de un ente espacio-temporal no es un recuerdo psicológico, no es algo que nos ha pasado en nuestra vida, sino que es algo así como una resonancia de que el alma descubre en un espacio temporal algo que de algún modo le pertenece. Pero la pertenencia de los entes que existen en el alma es una pertenencia absoluta, a lo que voy. Las ideas son absolutas. Cuando decimos absoluto, decimos algo a lo cual no le falta nada para hacer. Entonces, cuando ante la presencia de un ente espacio-temporal que nos afecta sensiblemente, el alma es como que, o la idea de ese ente que se nos aparece, como que lo abraza a ese ente y le otorga sentido. Porque podemos decir que los sentidos simplemente copian, reflejan las cosas, pero no les otorgan sentido. El sentido les viene a las cosas de esta gravitación, de esta asistencia que permanentemente hace que nosotros podamos estar en el mundo. O sea, las ideas son como una suerte de mapa o de guía, de sentido. Lo que ocurre es que la acción de las ideas es una acción encubierta. Si bien ellas están, nosotros no podemos captarlas. Vemos o, digamos, nos damos cuenta de su existencia cuando conocemos. Pero lo que intenta Platón es que esa presencia tácita, esa presencia implícita, esa forma de asistencia de algún modo oculta, se vuelva algo eficaz, se vuelva una verdadera pertenencia. Entonces, para que la existencia de las ideas no sea alusiva, no sea simplemente una referencia que nosotros desconocemos, Platón nos propone una serie de estrategias, ya que volvemos a los cristianos, bélicas, para que esas ideas verdaderamente graviten en nosotros. Esto es que nosotros nos convirtamos en ellas. Esa conversión a las ideas es lo que podríamos llamar la consumación de este camino que Platón propone, y que es la sabiduría. Tanto en el paradigma de la línea como en la alegoría de la caverna, Platón propone dos caminos, o en realidad es un solo camino mostrado de dos maneras diferentes, hacia esa, digamos, consumación o identificación. Por eso hablamos de reconocimiento, las ideas ya están. Lo que hay que hacer es como recomponer nuestro vínculo con ellas, ¿sí? Y eso supone una ascesis. Ascesis en griego quiere decir ejercitación. Y esa ascesis podríamos resumirla como un giro de la mirada. Debemos despojarnos de
no es, digamos, de basar nuestras convicciones, nuestros saberes, nuestra vida en los signos sensibles, en las copias, retirar la mirada de ellas e intentar elevar la mirada hacia las ideas. Hay esto llamamos la segunda navegación, creo que alguna vez lo dijimos, Platón muestra cómo se produce eso. De todos modos, todo esto que estoy diciendo está en el texto llamado Platón, también lo van a encontrar en el texto del profesor Carpio, ¿no? Todo esto está dicho en los textos también. Pero bueno, quería pasar en limpio lo que el día de ayer me pareció un poco desprolijo, ¿sí? Entonces, bien, ahora nos vamos a otro mundo. Este es un libro hermoso. Tienen ustedes un link que va al libro completo. Después vamos a citar una parte, que es la parte para nosotros sustancial de la obra de Platón. Casi les pido que lo lean, pero no por una exigencia académica, que también la hay, sino porque es placentero leer, ¿no? Para ver cuántas intuiciones que uno tiene acerca de qué cosa es el amor están magníficamente descritas en el texto platónico, y hay una explicación para Platón pertinente de qué es lo que nos pasa cuando nosotros amamos. A diferencia de lo que ocurre en la República y en el banquete y en la alegoría de la caverna y en el paradigma de la línea, el camino hacia esa captación de lo que es en sí mismo no va a ser el conocimiento, tal como está conceptualmente descrito en el paradigma de la línea, sino la experiencia de lo bello. Recordemos que al principio de nuestro curso dijimos varias veces, creo, que lo bueno no es la bondad, no es la misericordia, no es un sentimiento. Lo bueno es lo excelente. Y lo excelente, lo perfecto, tiene dos modos eminentes de mostrarse en el mundo: lo bueno y lo bello. Entonces, la bondad no es una cuestión de carácter, no es una cuestión moral, sino la forma eminente, perfecta de existencia de las cosas. Lo bueno de las cosas es su arete, su excelencia. Entonces, el modo a partir del cual lo bueno se exhibe en el mundo es también una forma en que lo bello se expone en el mundo. Lo que ocurre es que lo bello tiene un carácter que es fundamental y que no podemos soslayar. Para poder conocer lo bello debemos percibirlo. Lo bello se expone, se manifiesta, se exhibe en el mundo sensible. Y en tanto aquello exhibido en el mundo sensible, esto es un cuerpo bello, una obra de arte, música o cualquier experiencia de carácter estético, podríamos decir, produce en nosotros, en lo más íntimo, una conmoción. Y esa conmoción es porque la experiencia de lo bello resuena en nuestra alma. ¿Por qué? Porque ella, nuestra alma, conoció de un modo, podemos decir, perfecto, de un modo eminente, lo que es en sí mismo bello. Entonces, cuando en el mundo sensible se le presenta un cuerpo bello, se presenta una imagen bella, el alma tiene ese modo de evocar, de recordar, pero ocurre que esa evocación tiene un efecto en nosotros, nos conmueve. Bueno, dicho esto, vamos a recorrer, a correr o caminar con este texto. El banquete es un nombre
es bastante inadecuado, ¿no? En realidad el nombre es simposio. Pero además, la palabra simposio en griego quiere decir reunión de bebedores. Es una, hay muchas, cuando lo lean van a ver cuántas prescripciones existen en esto que parecería una reunión informal. Se canta a los dioses, y hay toda una estructura, podemos decir, en esto que parecería, con lo que es para nosotros algo informal. La otra cuestión, que quizás lo diga, pero no, ya saben que no tengo ningún problema en repetir, no para mí. Es una ocasión festiva. Están celebrando el triunfo de un trágico. Agatón existió, o sea, muchos de los participantes de esta reunión, de este simposio, son personajes que efectivamente existieron, ¿no? Agatón es uno. Agatón es el anfitrión. Agatón es un escritor de tragedias de las cuales se han perdido todas, quedan fragmentos apenas. Y el día anterior, ante 30.000 espectadores, cosa que me parece una exageración, había sido consagrado como el ganador de la competencia de tragedia. Entonces, al otro día reúne una fiesta, una celebración más íntima a ciertos personajes conspicuos, esto es importante, de Atenas. Está Fedro, está, que son del círculo socrático, hay un médico que es Erisímaco, está Pausanias, está Aristófanes, que saben que es un escritor de tragedias muy famoso, después vamos a ver de sí se conservan, no sé, 7 u 8 tragedias. Por supuesto está Sócrates, y además está Alcibíades. Alcibíades, que no perteneció al primer momento de este simposio, de esta reunión, aparece cuando todos ya han dicho sus discursos, aparece borracho, aparece en estado así, apoyado en los hombros de unos flautistas, con una corona de pan, de hojas de parra, creo que es, ¿sí? Como si fuera un Dioniso. ¿Sí? Ahí podemos decir, y todo esto tiene que ver con lo artístico de la arquitectura de esta obra, como si dijéramos, bueno, hasta cierto punto de lo que pasa en el banquete, cada uno de los que están ahí dan su discurso en favor o encomiando a este Dios olvidado que es Eros. Esto es así porque al principio convienen que es mejor de hacer una conversación casual, dedicasen esa noche a celebrar a ese Dios olvidado que es. Entonces, cada uno de los participantes va haciendo su discurso, sus discursos van, podemos decir, siendo cada vez más ricos, más interesantes, hasta llegar al discurso de Agatón, que es el anfitrión, que es celebrado, y el que sigue a Agatón es Sócrates, y ahí es el único momento de esta obra en el que hay una, digamos, competencia o una discusión de carácter dialéctico, tal como hemos visto o se habrán visto en las otras obras de Platón. O sea, por eso es una obra muy particular, sale del tono en general de las obras de Platón, porque hay muy pocos diálogos. Además, como decía, Platón lo cuenta como que alguien le contó a otro, que le contó a otro, o sea, es un discurso indirecto, parecería que Platón quisiera sustraerse a ser el que escribe esta obra, es un gesto irónico también, ¿no? Además, es la única obra de Platón donde una mujer tiene voz, y en este caso, en el banquete Diótima, que parecería no haber existido, es uno de los personajes
porque no hay registro histórico de ella, de que haya existido realmente. Diótima es la que expresa la palabra de Platón, o sea, la que da, podemos decir, la formulación definitiva de qué cosa es el amor. Todo esto está rodeado, como digo, de un clima festivo y relajado, de un clima jovial. Justamente en el momento en que Sócrates demuele el argumento de Agatón, que a la sazón es en apariencia el más brillante, el más esperado, porque es el que había triunfado en el concurso de tragedias, digamos, inmediatamente, digamos, para que Sócrates o Agatón no resulte humillado por la, digamos, disolución de su argumentación, Sócrates dice, bueno, pero yo pensaba lo mismo que vos, hasta que Diótima de Mantinea, sabia en amores, me enseñó qué cosa es el amor. Todo esto para no romper ese clima relajado, jovial, festivo que tiene esta obra de Platón, que es única. Pero como les digo, la lectura de esta obra, más allá de la exigencia académica, les va a proporcionar placer, creo yo, ¿no? Porque está muy bien escrita, porque todos los detalles que parecen detalles circunstanciales son como trazos muy finos del arte literario de Platón, o sea, que es el diálogo donde lo literario y lo filosófico están imbricados artísticamente. ¿No? Bueno, no dejo de hablar yo y empiezan a hablar las cosas. Acá hay una cuestión formal, o sea, dejé los esquemas que se adaptan más a lo que tenía que ver con la República, ¿no? Los anteriores esquemas con los que intentamos describir cuál es el fundamento de lo que es, o sea, las ideas, y cuál el camino hacia él, lo hicimos a través de la República. En realidad el nombre de la obra es Politeia, esto es aquello que pertenece a los asuntos de la política. En lo que sigue, y que será la conclusión de estas clases, estudiaremos otro camino hacia lo bueno en sí. En el banquete, Platón exhibe su sublime capacidad literaria. Nada de lo dicho en esta obra es superfluo, sino que puede verse, los detalles, como trazos de una fina arquitectura, en la que todo coincide y armoniza. Incluso el final, sin duda, risueña. Abandonamos, dada la naturaleza del texto, los esquemas conceptuales y regresamos a textos asociados a hipervínculos que nos servirán de ejemplo. Bueno, este hipervínculo nos lleva a la obra completa. O sea que no voy a abrirlo, no es necesario, pero ahí tienen, lo pueden leer, está en internet. Hay decenas de videos en internet acerca del banquete. Pero bueno, eso podrían ser distracciones. Esta obra prescinde casi del diálogo, solo hay algunos momentos en que hay una conversación cara a cara. Hay un aire relajado y es una ocasión festiva en la que los invitados y anfitrión dedican la noche a disertar, podríamos decir, sobre un dios olvidado, Eros. Verán que el título es un hipertexto que abre la obra completa y una invitación a su lectura. Estoy hablando del hipertexto del mundo. Nos limitaremos a tratar tres momentos: Aristófanes, Agatón, Sócrates, Diótima y la irrupción de Alcibíades. El tema es Eros, el dios del amor, que es una deidad que aparece en el texto de Hesíodo, Teogonía, junto al cielo y la tierra. Y como se verá, expresa lo que unifica. Es una deidad primordial y, como relatan los comensales o bebedores, no tiene santuario ni culto. Y por eso eligen esa ocasión para que los presentes expongan acerca de la naturaleza del Dios. Cabe agregar que la secuencia de los disertantes es también un orden de riqueza y profundidad ascendente, hasta llegar al último, en quien Sócrates se muestra como una máscara de Diótima, una mujer sabia en amor. Bueno, este hipertexto tiene que ver con el texto de la Teogonía de Hesíodo, donde se presenta a Eros. Y es justamente en el comienzo de la obra. Vamos a leer. Primeramente, por cierto, fue abismo o caos. Los griegos no conciben como
sí el judeocristianismo, aunque no está en el Génesis eso, sino después, la creación desde la nada. Lo que hay, como en muchas mitologías, hay un caos, hay desorden, ¿sí? Hay dispersión. Y lo que ocurre en el origen es que esa dispersión es ordenada, ¿sí? Entonces, en la teogonía de Hesíodo es una obra. Teogonía quiere decir acerca del origen del Dios, ¿no? Y Hesíodo cuenta en este mito de origen cómo tiene lugar la creación del mundo. Y cuando digo abismo es caos, ¿no? Fauces abiertas, como algo abismático. Primeramente, por cierto, fue abismo, y después Gea, de amplio seno, simiente siempre seguro de todo inmortal que habita la cumbre del Olimpo nevoso. Gea es la tierra. Y tártaro oscuro al fondo de la tierra de anchos caminos. Y Eros, que es entre los inmortales dioses bellísimo, desata los miembros y de todos los dioses y hombres domeña la mente y la voluntad prudente en el pecho. Gea procreó primeramente igual a sí misma a Urano. Urano es el cielo, estrellado, porque todo alrededor la cercara y fuera de los dioses beatos simiente segura. Eso es la presentación, podemos decir, de ese dios Eros. Bueno, entonces vamos a... hay toda una serie de discursos previos, como decíamos, Fedro, Pausanias, Sicímaco, y después iba a hablar Aristófanes, pero tiene un ataque de hipo, y entonces pasa el turno, creo que Arisímaco, y habla después. Una observación que olvidé de decir es que saben ustedes que los griegos y también los romanos no toman el vino puro, sino que mezclan el vino con agua. Y en esa ocasión, dada la resaca, porque vienen de las fiestas del día anterior, deciden que la proporción de agua sea mayor que la de vino para no, no poner en juego la lucidez de los digamos, expositores de estas disertaciones acerca de él. Bueno, Aristófanes es un célebre escritor de comedias. O sea, ustedes pueden en internet o en una librería y comprar, por ejemplo, Las nubes, que es realmente una obra, ¿no? Yo llegué para llorar de la risa, en algunos casos, ¿no? A mí me ha hecho reír muchísimo. Célebre escritor de comedia donde le toma el pelo a Sócrates, ¿no? En una de sus más célebres, Las nubes, toma a Sócrates como un charlatán embustero e inescrupuloso. En la obra su intervención es célebre por la invención de una historia estrafalaria y atractiva, la de los andróginos. Andróginos quiere decir una mezcla de anerandros, en griego quiere decir varón, de ahí el nombre Andrés, quiere decir varón, o la palabra Andreia, que quiere decir Valentina. Y Gune quiere decir mujer. Los andróginos son esos seres, saben que hay casos de personas que tienen dos sexos, esos son los andróginos. Pero bueno, esto dio lugar a una creación muy, como dijo, estrafalaria y atractiva, ¿no? Una frase al final de su discurso da pista sobre el misterioso origen del amor entre nosotros, los mortales. A ninguno, en efecto, le parecería que Helio era unión, o sea, Helio es la unión de los amantes, era unión de los placeres afrodisíacos, esto es, provenientes de Afrodita, que es la diosa del amor, pero no en el sentido cósmico, sino el amor en el sentido tal como, sobre todo en el sentido sexual de la palabra, ¿no? Y que precisamente esta es la causa de que se complazca el uno en la compañía del otro, hasta tal extremo de solicitud. No, dice Aristófanes, ¿no? Es otra cosa lo que quiere, según resulta evidente, el alma de cada uno. No está hablando del yo, del sujeto, sino del alma, como una
realidad subyacente, pero que de alguna manera orienta nuestra conducta, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el alma de cada uno? Algo que no puede decir, pero que adivina confusamente y se deja entender como un enigma. Esta frase viene a colación de esta doctrina estrafalaria. Ahora vamos a ver el video, que es muy lindo. Acá tenemos, yo creo que esto es simplemente una, sí, esto que saben que no me cae bien citar Wikipedia como, pero bueno, ahí es simplemente información. Aquí tienen ustedes entonces un video muy simpático acerca de los andrógenos. ¿Qué es el amor? Antes de todo, debéis aprender sobre la naturaleza humana y lo que acontece en ella. Hace mucho, mucho tiempo, nuestra naturaleza no era la misma que ahora. Era muy diferente. En primer lugar, el ser humano era redondo en su totalidad. Su espalda y sus costados formaban un círculo. Tenía 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros sobre un cuello circular, una sola cabeza, además 4 orejas, 2 órganos genitales, todo lo demás en la misma proporción. Caminaban en posición recta, como ahora, hacia adelante o hacia atrás, según desearan. Y cuando querían correr, hacían como los acróbatas, se impulsaban con sus piernas, dando vueltas sobre ellos mismos. Como eran 8 los miembros en que se apoyaban, avanzaban a gran velocidad hasta caer en posición vertical. En segundo lugar, los sexos humanos eran 3, y no 2, como en la actualidad, mujer y hombre. También había un tercero, que participaba de ambos sexos. Era el andrógino, cuyo nombre perdura hoy en día, aunque como sexo ha desaparecido. Un sexo distinto que combinaba mujer y hombre. Los hombres eran originalmente descendientes del sol, las mujeres eran hijas de la tierra, y los andróginos eran hijos de la luna, ya que la luna también es parte del sol y de la tierra. Y por parecido con sus progenitores, todos eran circulares en forma y movimiento. Eran pues seres terribles por su vigor y su fuerza. Eran tan perfectos y arrogantes que tuvieron la idea de combatir contra los dioses. De ellos también se dice que intentaron hacer una escalada al cielo para atacar a los dioses. Entonces Zeus y los demás dioses discutieron qué debían hacer para castigar a los rebeldes, pero no conseguían decidir. Ellos no podían simplemente matarlos fulminándolos con un rayo, como hicieron con los gigantes, ya que aniquilarían toda la especie. Pues en ese caso perderían los honores y los sacrificios que recibían de los humanos. Pero tampoco podían consentirles su enfrentamiento y su desarrollo. Con gran trabajo al fin Zeus concibió una idea y dijo: tengo una solución para que puedan continuar existiendo los humanos y a la vez debilitarlos para que cesen su desenfreno. Voy a cortarlos en 2 y así se harán más débiles y más numerosos. Caminará en posición recta, sobre solo 2 piernas. Pero si todavía, después del castigo, se muestran insolentes, de nuevo los cortaré en 2 y con suerte andarán con una sola pierna, saltando a la pata corta. Tras decir esto, dividió en 2 a los seres humanos, valiéndose de un fino hilo. Y a todo aquel que iba cortando, ordenaba a Apolo que le diera la vuelta a su rostro y a la mitad de su cuello en el sentido del corte, para que los humanos pudieran ver su fragilidad. Y esto les hiciera más modestos. Inmediatamente después, Zeus ordenaba curarlos,
Entonces Apolo juntaba espirones la piel de todas partes hacia lo que ahora se llama vientre. Trataba como si se tratara de una bolsa con cordel, haciendo un nudo en el medio, lo que hoy llamamos ombligo. En cuanto a las arrugas que quedaban, las alisó en su mayor parte. Y dio también forma al pecho con un instrumento semejante al que usan los zapateros cuando alisan sobre la horma del zapato los pliegues de los cuerpos. Pero dejó unas cuantas arrugas, las de alrededor del vientre y del ombligo, para que siempre recordaran lo sucedido. Mas una vez que fue separada la naturaleza en dos, cada parte anhelaba a su propia mitad y se reunía con ella. Se rodeaban con sus brazos que enlazaban entre sí, deseosos de unirse para volver a formar un solo cuerpo. Pero morían de hambre e inanición, porque no querían hacer nada los unos separados de los otros. Así, siempre que morían, una de las mitades, la que quedaba con vida buscaba otra mitad y se enlazaba con ella. Quien fuera una mitad de mujer, lo que ahora llamamos mujer, o una mitad de hombre. Y así, la especie iba extinguiendo. Entonces Zeus se apiadó de ellos y elaboró otro plan. Les cambió de lugar sus órganos genitales, colocándolos hacia adelante. Entonces los tenían en la parte exterior. Y no engendraban los unos en los otros, sino que nacían de la tierra. Así que realizó la transposición de sus genitales hacia adelante e hizo que mediante ellos tuviera lugar la reproducción en la unión de genitales de las mitades, con la doble finalidad de que si en el abrazo de los sexos tropezaban mujer y hombre, concebirían, y así se perpetuaría la especie. Y si se unían hombre con hombre o mujer con mujer, al menos habría abundancia y hartura del contacto, se relajarían y volverían a cuidar las demás cosas de la vida. De esta forma fue como comenzó hace mucho tiempo el deseo de todo ser humano por otro. Este deseo reintegra nuevamente las dos mitades de nuestra naturaleza y trata de hacer un solo ser de los dos y de curar la naturaleza humana. Lo que se llama amor, por tanto, es el deseo y la búsqueda de ese todo, ese ser redondo que nunca fue. Bueno, muy lindo. Bueno, y ahora vamos a leer, voy a leer este soneto de Leopoldo Marichal, que viene una especie de comentario poético, descripción poética de esto que cuenta la historia. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor no existiría, ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. O amor sin remo en la unidad gozosa, o círculo apretado de la rosa con el número 2 nacional. Bueno, si no conocen a Leopoldo Marechal, hay está en internet, una maravillosa novela que se llama Dan Buenos Aires. Y otras, bueno, el megáfono, la guerra, hay varias, pero esta, bueno. Entonces tenemos esta concepción del amor, que cualquiera que haya estado enamorado alguna vez, ¿no?, ha tenido esa intuición de decir, a vos te conozco desde toda la vida, ¿no? Bueno, esto es
podemos decir que la transfiguración poética de esa intuición que se tiene de que a la persona amada es alguien con quien parecería uno haber estado toda la vida, lo que hace Aristófanes es transfigurarla en una historia un poco extravagante, pero llena de atractivo, ¿no? Bueno, detengámonos por un momento en el momento citado, aquello de que dice que lo que une a los amantes es un enigma. Creo que acá tengo una nota, que ustedes no ven, pero yo sí. No, creo que tengo. Bueno. Detengámonos por un momento en el fragmento citado, aquello que une a los amantes es un enigma, que solo podemos descifrar si sostenemos que lo que nos enlaza no es algo que haya ocurrido en esta vida, sino que tiene un origen primordial del que son signos los gestos y acciones que incesantemente ese fondo inescrutable nos envía y se transfiguran como vínculo amoroso. Un saber no sabido los envuelve asistiéndolos incesantemente y por toda la vida. Se restablece en este mundo una unión que la perversidad de los dioses deshizo. El reencuentro no nos lleva más allá de este mundo y del reencuentro de los fragmentados. Veremos que en el discurso de Sócrates Diótima el vínculo amoroso es un primer paso de una escala ascendente que tiene un fin, que es la visión de lo bello. Vamos a ver qué dice nuestro texto. Es una cita de un famoso comentarista de Platón, que se llama Giovanni Reale. En la esencia de lo bello está el que se manifiesta. En la búsqueda del bien lo que se muestra es lo bello, y esta es su primera característica para el alma humana. Lo que se muestra en su forma más completa atrae hacia sí el deseo amoroso. Lo bello atrae inmediatamente, mientras que las imágenes directrices de la virtud humana solo se reconocen oscuramente en el medio vidrioso de los fenómenos, porque ellas no poseen luz propia, y esto hace que sucumbamos muchas veces a las imitaciones impuras y a las formas solo aparentes de la virtud. Esto no ocurre con lo bello. Lo bello tiene luz propia, y esto hace que nunca nos veamos desviados por cosas aberrantes, pues solo a la belleza le ha dado esto, el ser más patente y amable. Bueno, esto último es una cita de otra obra de otro filósofo que es Hans Georg Gadamer. Pero aquí está lo esencial, ¿no? Como decíamos, lo virtuoso, o sea, aquello que corresponde a lo que llamamos el bien moral, las virtudes, la justicia, ¿no? La prudencia, la templanza, que son esas virtudes que Platón resalta, no tienen la manera de aparecerse de lo bello. Lo bello es como algo más inmediato, algo que de un modo espontáneo nos transforma. En cambio, lo bueno tiene una presentación no tan inmediata. Bien. Quiero saber en qué filmina estoy. Bueno, el discurso de Agatón es una parodia del estilo de los sofistas. Promete un acceso conceptual al asunto de Eros, tan florido como insustancial, orientado más a agradar que a pensar. Adelantamos que en toda la obra no había sino una sola lucha dialéctica, y es la que discurre entre el escritor de tragedias, Agatón y Sócrates. En esencia, dice Agatón, que Eros es un dios que busca, que anhela y pretende. Sócrates, luego de encomiar la belleza de su discurso, pregunta, ¿siendo un dios desea? Pues si desea le falta algo, y si le falta algo no es perfecto. Y si no es perfecto no es un dios.
La réplica inapelable de Sócrates es moderada por este mismo, diciendo que él pensaba lo mismo, hasta que lo sacó de esa inadecuada concepción Diótima, sabia de Mantinea, que cabe señalar es la única mujer que tiene un papel en toda la obra de Platón. Aquí tenemos un hipertexto que es un poco extenso, creo, donde está resumido, extractado el discurso de Sócrates y Agatón, y creo que también está el momento de la aparición de Aristófanes. Entonces, para que, digamos, no se extienda tanto la clase, lo que hay ven son estos resaltados en amarillo. Bueno, leo. Aclaración. No es posible leer en clase todo este tramo del banquete. Subrayé algunas líneas, resalté otras. Lo que vamos a ver entonces son esos fragmentos relevantes y les dejo la lectura del texto completo o del banquete, mucho mejor para la ocasión que, ¿no? Erixímaco, como les dije, es el médico. Dice, ¿cómo, feliz Erixímaco, no voy a estarlo? Dijo Sócrates. No solo yo, sino cualquier otro que tenga la intención de hablar después de pronunciar un discurso tan espléndido y variado. Se está hablando del discurso de Agatón. Bien es cierto que los otros aspectos no han sido igualmente admirables, pero por la belleza de las palabras y expresiones, ¿quién no quedaría impresionado al oírlas? Pero, según parece, no era este el método correcto de elogiar cualquier cosa, sino que más bien consiste en atribuir al objeto elogiado el mayor número posible de cualidades, y las más bellas sean o no así realmente. Estas son observaciones. Pero con todo estoy dispuesto, si queréis, a decir la verdad a mi manera, sin competir con vuestros discursos para no exponerme a ser objeto de risa. Bueno, aquí está, bueno, no lo voy a leer porque véanlo ustedes, es más o menos lo que expuse en la filmina, que es una palabra muy antigua, en la diapositiva anterior, que también es antigua. Sí, bueno, estaba más o menos resumido todo esto, resumido, resaltado. Y acá en rojo debe ser algo importante. Dice, entonces, ¿cómo podría ser Dios el que no participa de lo bello y de lo bueno? Ahí está el momento decisivo en el que el argumento de Agatón es deshecho. Este es el discurso de Diótima. Se los dejo para que ustedes lo repasen. Ahora viene sí el momento decisivo de esta obra, que es cuando Sócrates toma el rostro, ¿no? Mejor dicho, la expresión de Dios. Aquí también, bueno, voy a leer. Es conveniente tener presente lo desarrollado en el paradigma de la línea. Se trata de, en la comparación de que aquí hay también un ascenso, desde lo mortal hacia lo inmortal. Lo que mueve es el anhelo de una posesión definitiva de algo absoluto. Y dado que no hay experiencia mundana de él, es preciso mostrar que tal apetencia solo puede ser explicada por una preexistencia en nuestra alma de algo perfecto. Bueno, esto es lo que hemos dicho de la manera que tienen las ideas de estar en nosotros y es en nuestra alma. Y esto tiene a su vez el modo de la belleza. O sea, la belleza es una de las maneras que eso absoluto tiene de expresarse en el orden del espacio temporal. Hemos visto que ésta se trasluce en la experiencia, en la aparición de los entes mundanos que transparentan, muestran y ocultan algo proporcionado, armónico, simétrico, y que la resonancia de esa presencia produce una conmoción que, si bien tiene su expresión en el sentimiento, no es más que el efecto de superficie de una revelación de algo no mundano. El alma recuerda, a partir de la presencia de un cuerpo bello, lo experimentado en un tiempo sin tiempo, en esa experiencia de intimidad con lo divino mismo, que queda ocultado al caer el alma en el cuerpo.
siendo este un principio de obnubilación que solo puede ser remediado si llegamos a comprender la naturaleza trascendental de él. Bien, un poco comprimido, pero aquí estamos diciendo simplemente que aquello esencial, lo absoluto, se manifiesta, debe manifestarse. Y el modo de manifestarse es en el orden del espacio temporal. Y en ese orden del espacio temporal, los modos preferentes de exposición de lo esencial, de lo absoluto de las ideas, es lo bello y lo bueno. Y aquí en el banquete, el camino elegido para describir este fenómeno de la aparición de lo esencial en el mundo es el fenómeno de lo bello. La belleza que, como todos saben, se aparece. Ahora, si nosotros pensamos, pero que vemos a alguien bello, ¿no? Vemos un cuadro bello, vemos una foto de algo bello, para Platón, eso es bello, porque en eso que se aparece hay determinados aspectos que a nosotros nos pasan desapercibidos porque prestamos más atención al efecto, podemos decir, sensible que produce la aparición de algo bello, que a una suerte de reflexión sobre por qué eso bello que se aparece como tal es bello. Y entonces ahí aparecen nociones que son lo que dice ahí, lo proporcionado, lo armónico, lo simétrico. ¿Sí? Esto es, lo que vuelve bello a algo, es que eso que aparece guarda cierta proporción, cierta armonía, cierta simetría, ¿no? Piensen ustedes en el rostro de alguien bello. Y lo que vamos a observar, además de la expresión, es que los rasgos guardan una determinada armonía, una determinada proporción. Y eso es lo que para Platón despierta ese movimiento del alma que se expresa afectivamente en la conmoción y en el subsecuente, podemos decir, posible efecto que sería el enamoramiento, ¿no? Bien, en el discurso de Diótima, es algo que no he dicho, claro, lo que pasa es que está, o sea, si esta clase duraría 3 horas, está en el texto que les damos a leer, pero se los resumo. Primero dice Diótima, la manera primordial en la cual nosotros tenemos contacto con lo bello es un cuerpo bello. Esa atracción que produce la presencia de un cuerpo bello, hay en esta escala ascendente, como también está en el paradigma de la línea, hay el contacto con muchos cuerpos bellos. Aquí quizás la referencia es lo múltiple de lo bello se dice de muchas maneras. ¿Sí? Hay muchas maneras de aparecerse lo bello. Pero eso no es decir, habla de los amantes, ¿no? Y cómo el primer paso para la unión de los amantes es justamente ese aspecto sensible de la belleza. Pero también, como en el paradigma de la línea, hay un paso de lo sensible a lo inteligible. Y entonces lo que será central en el vínculo de los amantes ya no será la belleza de los cuerpos o el atractivo sensual, sino, como dice él, los bellos discursos. O sea, la armonía que proviene ya no tanto de la, podemos decir, preeminencia de lo sensible, sino que pasamos a una instancia más alta, que es, él lo dice, los bellos discursos, ¿no? Lo que hace que el aspecto sensible de alguna manera no es que sea suprimido, sino que se redime en una forma más alta, que es la armonía en las relaciones, y eso tiene que ver con los bellos discursos. Pero hay una forma todavía más alta, que son las leyes. Y aquí, de alguna manera, en las leyes de la ciudad,
¿Mm? Volvemos a encontrar a ese Dios oculto, Eros, porque Eros tiene que ver justamente con la unidad, que es lo que unifica los contrarios, o lo que hace que lo desordenado, lo caótico, encuentre una forma armónica de existencia. Y si pensamos en las leyes de una ciudad o en las leyes de un país, ¿qué son las leyes? Sino la manera propiamente humana de enlazar en una unidad a una comunidad. Las buenas leyes son las que realizan de un modo efectivo la integridad, la armonía, la unidad de una comunidad. Por eso es que hay también, como en el paradigma de la línea, una escala ascendente, y en esa escala ascendente lo sensible cumple un papel preeminente. ¿Por qué? Porque si no fuese que esa armonía que tiene su cúspide en el orden de las ideas no se expresase en el orden del espacio temporal, no habría ninguna posibilidad de ir ascendiendo. Hay una suerte de, como yo llamo esta palabra, sublimación de aquello sensible a una forma inteligible. Por supuesto, tal como ocurre en el caso de la experiencia absoluta de la visión o aprehensión de las ideas, aquí también ocurre ese fenómeno que sería aquel de que la captación de lo bello en sí produce en nosotros ese efecto de transformarnos en bellos. Pero esa belleza ya no es la de los cuerpos, sino que es la belleza de la sabiduría que contiene en sí tanto a lo bello como a lo bueno. Y ahí, por supuesto, hay una resonancia ética. Quien ha conocido lo que es bello y bueno en sí, luego en su conducta, en la vida práctica, en la vida de todos los días, no podrá sino trasuntar en sus acciones esta, podemos decir, posesión o esta identidad nueva, esta conversión que lo ha establecido en ese orden. Recordemos ya desde la ética intelectualista socrática que el conocimiento del bien nos vuelve idénticos al bien. Y por lo tanto, además es un camino que no hay retroceso. Una vez que uno ha accedido a eso, no hay la posibilidad de regresar a la vida anterior. ¿Sí? Entonces, sigo con esto de en la vida cotidiana, esto es, en las acciones del hombre que vive en la polis, esa posesión, esa conversión que ha experimentado, necesariamente habrá de trasuntarse en sus actos. Será justo, será templado, será prudente. ¿No? Pero bueno, podríamos decir que esta forma discursiva que aparece en el banquete hasta el discurso de Sócrates Diótima es violentamente interrumpida por la aparición, como si fuera una interpelación de este joven, bello y exitoso Alcibiades, ¿no? Como les digo, existió y fue de algún modo uno de los padres de la derrota terrible de Atenas contra Esparta. Recuerden que en el 404 a.C. Esparta toma posesión de Atenas. Y una expedición pergeñada por Alcibiades es la que terminó con el ejército y con el, digamos, con la posibilidad de tener una defensa contundente contra los espartanos. Pero en el momento del banquete aparece como un joven lleno de gracia, lleno de jovialidad, por la redundancia, pero también aparece totalmente borracho. Y entonces por eso decimos que en la arquitectura, en la simetría de la obra, podríamos decir que la primera parte, quien impera es Apolo, el dios de la distancia, el dios de la, podemos decir, de las bellas formas, de la circunspección, aquel dios que pone límites precisos,
y de pronto aparece hermoso, joven, ebrio, como diciendo, bueno, aquí se terminó el imperio de Apolo y comienza el imperio de Dioniso, ¿no? Con esos dos dioses que corresponden a una tensión, ¿no? Bueno, vamos a leer. La irrupción de Alcibíades. El clima de cierta circunspección que rodea a los invitados de Agatón se rompe con la irrupción del joven Alcibíades, notorio ciudadano ateniense, en quienes sus conciudadanos veían como próxima cabeza del Estado. Borracho y sorprendido cuando ve a Sócrates, comienza un discurso que, dado su estado, habrá de fluir sin que la reflexión lo interrumpa, y proclama que sean imágenes y anécdotas lo que dirá, que siendo Eros a quien se celebra, nada más oportuno para él que celebrar a Sócrates. El giro dramático es muestra del genio literario de Platón. Ya no se habla de amantes, amados, dioses y demonios. Ahora se singulariza en la concreción de un personaje presente y conocido por todos. Sus intentos de seducción culminan con la contundencia de un bronce por oro, respondiendo Sócrates así a las súplicas amorosas del joven. Lo que pretendes no es algo que se pueda poseer vía intercambio, sino el resultado de una tarea que va de dentro hacia afuera. Tal como lo venimos señalando, el giro del alma, si bien comienza por lo sensible, este no es más que un peldaño que nos lleva a un fin que cierra armónicamente toda vida humana. El final, en el habla, encuentra a Agatón y Aristófanes y Sócrates conversando sobre sus ocupaciones, la tragedia, la comedia, el filosofar. Los dos primeros se duermen y Sócrates se dirige a sus ocupaciones habituales. Quizás la filosofía ha triunfado sobre la tragedia y la comedia, o el aburrimiento y el cansancio. Bueno, acá tengo una nota, lo del bronce por oro. Bueno, hay un momento en el cual Alcibíades, ustedes lo van a leer en el texto Platón o también en el banquete, Alcibíades cuenta una historia que sería la historia de los intentos de seducción de Alcibíades por Sócrates. Aquí hay una primera cosa peculiar, y es que en realidad lo normal, no digamos lo natural, lo normal sería que Sócrates buscase a Alcibíades, el hombre mayor, al joven, pero aquí se da la inversa. Pero esa inversa es engañosa, porque lo buscado por el amante es lo bello en sí. Y eso no tiene por qué existir, y esto es lo que dirá Platón, ¿no? Esto no existe solo bajo la forma de la apariencia, sino que hay una belleza que no tiene que ver con el aspecto, ¿no? Por otra parte, saben que soy lo que será feo. Bueno, les digo que en el momento entonces en que Alcibíades cuenta esta historia, que es la historia de los intentos de seducción por parte de Alcibíades a Sócrates, que se concreta en invitaciones, y hasta que al final Sócrates acepta quedarse a dormir en la casa de Alcibíades. Alcibíades se retira a los sirvientes, se acuesta con Sócrates, y cuando se levantan a la mañana, dice Alcibíades, me desperté como si hubiese dormido con mi padre o con mi hermano mayor. Como diciendo, bueno, no hubo la posibilidad de la concreción desde el punto de vista físico de esa atracción. Y ahí es donde aparece la respuesta de Sócrates a ese pretendido intento de posesión por parte de Alcibíades. No exactamente es lo que dirá Sócrates de un cuerpo, sino de lo bello. Entonces le dice, este bronce por oro, lo que se pretende alcanzar es la posesión de lo bello en sí, y parece asequible a través de la mera posesión. En realidad, lo perturbador de lo bello visible es que no es soportable su presencia, y el rudimento al que se apela es la posesión de ese cuerpo con la no sabida intención de conjurar su poder sobre el amante. Pues lo bello desespera.
y esa desesperación uno cree que se va a neutralizar, que se va a conjurar, poseyendo en el sentido sexual de la palabra a ese cuerpo bello. Entonces, y esta sería la fórmula del amor platónico, ¿no? Esta que digo ahora. Pero lo no sabido es que lo que conmueve de esa presencia no es de este mundo, sino que ese cuerpo bello es la expresión en el espacio y el tiempo de la armonía, proporción, simetría que residen en las ideas y que no consisten en nada visible, sino que esas cualidades se dejan traslucir en lo visible y sirven de signo equívoco de su absoluta trascendencia. Esto es, la cuestión es que cuando yo pretendo poseer un cuerpo bello, lo que, según Platón, pretendemos íntimamente es la posesión de la belleza, porque esa belleza nos recuerda a aquello que el alma había vivido en esa experiencia de un tiempo sin tiempo en el mundo de las ideas. Entonces, lo que hacemos aquí, en esta pretensión de creer que la posesión del cuerpo es la posesión de lo bello, es una confusión, porque esa belleza de la cosa bella o del cuerpo bello es una belleza prestada, es una belleza aparente. Entonces, el bronce por oro viene a colación de creer que la posesión de una cosa bella es la posesión de la belleza. No es así. La posesión de lo bello en sí es otra vez un trabajo ascético, un trabajo de elevación, y en última instancia un trabajo de despojamiento de lo sensible. Bien, dejo para el final esto de el tema de Diótima, ¿sí? Pero lo dejo al final para que lo podamos reunir, tanto el tema de Alcibíades como la réplica de Sócrates a Agatón, cuando le dice Sócrates a Agatón: si un Dios ama, es porque su amado no lo posee. Y si un Dios carece de algo, es porque no es un Dios. Entonces ahí Diótima cuenta la historia del nacimiento de él. Están celebrando los dioses, lo digo rápido porque eso se puede leer fácilmente y está en todas partes, están celebrando el nacimiento de Afrodita, está Penía, que es la pobreza, la carencia, mirando desde fuera cómo bien la pasan los dioses. Entonces Poros, que es el recurso, la prodigalidad, la riqueza, sale a la puerta, está borracho, no de vino, de néctar, porque el vino todavía no se había inventado, y entonces aprovecha Penía esa ocasión para acostarse con él, y de esa relación nace Eros, que no es un dios, no es un hombre, no es un héroe, es un demonio, o un demonio, o un daimón. ¿Se acuerdan de Sócrates y su daimón, no? ¿Qué es esto? Es una figura intermedia, un ser que sirve como de comunicante entre los dioses y los hombres. Tan pronto es pobre y menesteroso y zaparrastroso, tan pronto es pródigo, rico y bello, y esto tiene que ver con la naturaleza que proviene de la asimetría de sus padres, la pobreza y la riqueza. Por eso es que podemos decir que Eros es ese orden de criatura que vivieron con los griegos, que tienen esa capacidad de cuando nos rozan nos transforman. Eso sería un demonio, ¿no? Bueno, pero ahí también acá está presente el demon socrático, Eros. Lo que es, en última instancia, es el signo de una inadecuación. ¿Entre qué y qué, como decíamos ayer? Entre el alma y su anhelo de absoluto, y la respuesta que nos da el mundo, que es siempre relativa y contingente. Esa inadecuación, esa falta de composición, esa falta de integridad, eso es el amor. El amor no es una cosa, es el nombre de una tensión,
el nombre de una inadecuación. Bueno. Estamos por terminar, ya estaba entusiasmado. Bien. Comenzamos nuestra clase señalando el acontecimiento, la experiencia de algo que nos sustrae al tráfago de lo mundano. ¿Se acuerdan de aquella primera clase cuando hablamos de lo cotidiano, de mi alumno que fue a ver a Pat Messel, de que aquello que es el acontecimiento no es algo que está presente en el momento anterior, que el acontecimiento no es algo reiterable ni manipulable, que de algún modo nos conmueve, que está fuera de lo cotidiano. Bueno, todo eso, lo que se intentó es mostrar cómo Platón nos otorga, nos ofrece la posibilidad de un camino para que eso que resulta ser esporádico, contingente, ¿cómo se dice? Un saite más intempestivo, ¿sí? De pronto transforme a través de una posesión, que no es la posesión de una cosa, sino un apropiarse en el sentido que uno se vuelve propio de eso mismo que uno ya es, porque uno ya tiene todo eso en uno, lo que tiene que hacer es como ponerlo en acto. Bien, comenzamos nuestra clase señalando el acontecimiento, la experiencia de algo que nos sustrae al tráfago de lo mundano. Dijimos que Platón es quien muestra un camino para recuperar ese bien que en lo vivido solo se posee fugazmente y que su filosofía, a través de un proceder orientado por un saber, puede ser recuperado. Solo hemos examinado en forma parcial 2 de las 27 obras. Puede variar según la discutida autoría de algunos como la siguiente, ¿sí? Siendo, según criterios autorizados, de las más relevantes, ¿no? Las que vimos nosotros. Lo que resta para tener un conocimiento suficiente de la obra de Platón es enorme, pero no es tarea que podamos afrontar. Nuestro propósito es acercar una obra que sigue, luego de 2500 años, viva, y que en nosotros gravita de un modo implícito. Sin embargo, antes de despedirnos vamos a concluir con un esbozo de la ética platónica, que como habrán podido observar sigue la línea de lo dicho por Sócrates. El ascenso en el conocer es un ascenso en el ser. Y una vez llegados a esa meta, nuestra vida, nuestra conducta que orienta la ética estará inexorablemente dirigida por esa valiosa posesión. Como hemos señalado, esta implica que se establezca en nosotros un horizonte, un ámbito de nociones cuyo carácter vuelve imposible el regreso a la caverna. Bien, en el banquete nos ha sido descrito el camino que debe seguir el hombre para reencontrar la plenitud perdida. Pero esto está dicho en términos abstractos. ¿Qué, de hecho, hace en nosotros esta experiencia? La hemos señalado como una inscripción indeleble que regulará, no como una constricción, sino como una liberación hacia lo verdadero, todas nuestras acciones. Recordar que el modelo de continuidad entre pensar y hacer es Sócrates. Platón lo que hace es proveer a esa conducta de una estructura racional. Esto es inteligible y por lo tanto aprendible. Puede no estar Sócrates para dirigir nuestra conducta. Vimos que en el momento final nos reencontramos con el Eros del principio, el que Hesíodo describe como entre los inmortales dioses bellísimos que desata los miembros y de todos los dioses y hombres domina la mente y la voluntad prudente en el pecho. Bien, este Eros, fuerza primordial que junta armónicamente las partes, tiene una función esencial en la doctrina platónica de la ética, tal como se describe en el banquete. El momento en que la gravitación de Eros conduce a la ciudad hacia la gestación de buenas leyes, ya que éstas, lejos de ser una instancia restrictiva, son las leyes las que nos liberan hacia lo propio,